Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios.
tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Nos has dado tu ley, tu
Gracias, Ricardo. Muy buenos días tengan todos ustedes, comenzando la semana el lunes. Gracias al Señor por esta gracia que Él tiene para con nosotros. Lunes 17 de junio, un día después del Día del Padre. Muy contentos, les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto compartir con todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Que son nuevas las misericordias de Dios, grande es su fidelidad. Y pues saludándole con mucho gusto, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Como ya lo sabe, el lunes aquí nos toca estar con ustedes. Por lo general estamos solos al micrófono, pero no estamos solos. Ahí están los hermanitos en cabina, nuestro hermano Ricardo Cuellar, a quien saludamos. Gracias, Ricardo. Y pues un día más, una semana más, comenzando. Tenemos teléfono en cabina 844-696-8450. Repito, 844-696-8450 para mensajes o WhatsApp en el 844-880-4873. Repito, 844-880-4873. Y bueno, pues un gusto estar nuevamente aquí a través de Neuma Multimedia en las redes sociales, Neuma Multimedia en la aplicación, con el gusto de siempre de poder compartir con todos ustedes y dándole gracias a Dios por su gran amor, por su gran misericordia. Saber si este fin de semana, inicio de semana, se congregó, esperando en Dios que sí, que Dios le haya hablado, que Dios haya mostrado a sus vidas. Es muy bueno el Señor, es muy misericordioso, y sabe usted que Dios hasta el día de hoy nos sustenta, nos sostiene. Así es que pues damos gracias al Señor por este nuevo día, y gracias a Dios que podemos compartir la palabra, gracias al Señor que podemos leer, que podemos comentar, ¿verdad? Y que usted también puede participar con nosotros. Eso también lo agradecemos mucho, que podemos participar en esta interacción, como ya repito, a través del Facebook. Estamos aquí, los que están en la aplicación pues solo nos están escuchando, pero a través del Facebook estamos también viéndonos ahí, ¿verdad? O usted está viendo, no solamente está escuchando. Y quiero hacer una primera lectura en Isaías, un pasaje que a razón del Día del Padre, y comentar un poco hasta donde el Señor nos lo permita. Aquí en Isaías capítulo 63, decía yo ayer, comento que el ser más extraordinario que existe es el Padre nuestro. También es el ser más incomprendido que existe, el Padre nuestro. Y quiero invitarle que lea conmigo ahí en el capítulo 63 de Isaías capítulo 63, y del 7 en adelante voy a estar leyendo en este día, mientras saludo a nuestros hermanos, a nuestra hermana Zoraide, que está etiquetando, compartiendo, nuestra hermana Rosy Ramírez saludándonos, Lucía Contreras también saludándonos, nuestra hermana Gaby Contreras saludándonos y aparte etiquetando, nuestra hermana Graciela Lozano, que tenía rato que no la veía, que se conectaba, saludos, gracias a Dios. Nuestra hermana Jessie Segura saludándonos, dice buenos días, Dios les bendiga durante toda la semana. Igualmente, Jessie. Tania Rodríguez etiquetando, compartiendo, gracias a Dios por la misericordia. Nuestro hermano Jaime Lozano también ya ahí conectado, gracias a Dios por este día, por esta misericordia. Para mí, y así entiendo que es, no hay de otra manera, para mí el ser más incomprendido es Dios el Padre, pero también es el ser más extraordinario, el ser más extraordinario que quiere que le conozcamos, que le entendamos. Y a razón de esta festividad que apenas ayer ocurrió, nosotros no coincidimos en el programa en el Día del Padre porque no estamos en vivo transmitiendo ese día, siempre cae en domingo, es obvias razones.
nosotros realizamos este tiempo, este programa de lunes a viernes, como bien lo sabe. Entonces es muy complicado para nosotros, pero sí podemos platicar un día después de, sabe que en algunas festividades tenemos algunas promociones, hacemos llegar algunos regalos, pero en el Día del Padre no coincide. Sin embargo, a mí, le decía a la iglesia, me interesa mucho, es muy relevante para mí que destaquemos la figura del ser más extraordinario que existe, del ser más maravilloso que tenemos, que es el Padre nuestro. Y Isaías nos deja ver aquí, y espero que podamos comentar de la figura del Padre en este día. Pero Isaías da una perspectiva muy buena con respecto al pueblo de Dios, viendo la manifestación del Padre. Y aquí en el capítulo 63, verso 7, si me quiere acompañar en su Biblia, dice de la siguiente manera: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Estamos leyendo que escribió un judío en un tiempo, en una dispensación donde solamente el mensaje era a través del pueblo judío, ¿verdad? Sabemos que en Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, dice la carta a los Hebreos, está hablándole al pueblo hebreo, en otro tiempo, muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres a través de los profetas. Es ese versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos nos deja ver que era un tiempo específico a través de profetas, era en un tiempo específico, eran de muchas maneras, pero hablándole a un pueblo, al pueblo de Israel, a los hebreos. Y ahí mismo en Hebreos dice que en este postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y a través del Hijo es el hablar de Dios, y ya no exclusivamente a Israel. Sin embargo, en este tiempo que escribe Isaías, y que nos ilustra mucho, dice que al pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso hago la aclaración: pueblo al que bendecimos y por el cual oramos, que sabemos lo que viene para ese pueblo y también que esperamos su redención final. Bendecimos a Israel. Y dice aquí: de las grandezas de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo el Señor respecto a su pueblo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y nos deja ver de entrada la primera relación que se da entre Israel, entre el pueblo y su Dios. Es un trato de hijos, es un trato de hijos. Si usted se da cuenta, pudiéramos revisar desde el Génesis y pudiéramos cronológicamente ver lo que ocurre en el hablar de Dios a su pueblo. Por ejemplo, no es hasta el tiempo de Salomón cuando Salomón se da la tarea de escribir proverbios y de acoplar otros que ya existían, porque no solo son de Salomón, y él se da la tarea de documentar los proverbios, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que antes el Señor había dado mandamientos, pero no había manifestado proverbios como tales. Entonces, ¿en qué etapa Dios le habló a su pueblo a través de proverbios?
¿En qué etapa Dios le habló a su pueblo a través de la ley? ¿En qué etapa Dios le habló a su pueblo del Génesis, del origen? Se da cuenta de los cantos. Si pudiéramos ver directamente relacionado entre la nación de Israel, su hermana Mayra Robledo, le mandamos saludos, aquí está etiquetando, gracias, nuestra hermana Mayra Robledo también, que está conectándose, está en sintonía, pero también etiquetando. Gracias, hermana, buen día para todos en casa. Y entonces nosotros nos podríamos dar cuenta que Dios le va hablando a su pueblo conforme va creciendo, conforme va pasando de una situación a otra. Y ayer comentaba que cuando la última vez que Dios le habla previo al Evangelio, previo a Cristo o a la preparación a través de el profeta Juan, si usted lo ve cronológicamente, Malaquías es de los últimos llamados del Señor a ese pueblo, y donde Dios decide callar, y lo habla a través también del profeta Oseas, donde dice: me iré a mi lugar y hasta que reconozcan su pecado y me busquen mi rostro, y sé que me van a buscar en su angustia. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, si le ponemos un poco de atención a ese hablar, Dios lo va dando progresivamente. Es una revelación progresiva la que Dios da, hasta el punto de llegar a Malaquías, cuando Dios guarda silencio por un periodo aproximado de 400 años. Pero si nos damos cuenta de todo el hablar de Dios, desde los profetas advirtiendo, por ejemplo, usted no se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que Dios no le habla en un principio a Israel a través de profetas para la amonestación o el llamado al arrepentimiento por el juicio. Por ejemplo, Moisés es un profeta. Sin embargo, no vemos la figura de un Isaías, no vemos la figura de un Jeremías. Es decir, conforme Dios va viendo crecer esta nación y va pasando de la niñez, del nacimiento, vamos a decir, a la adolescencia, a la juventud, hasta que llega un punto que dice: ya este pueblo llegó a un punto donde no le voy a hablar. Dios guarda silencio, hace llamados muy fuertes. ¿Por qué? Porque ya llevó a ese pueblo de Israel. Todo en relación a Israel. Piénselo, por favor, para que vea cómo es el trato del padre con los hijos. Cómo recibió a ese niño naciente, cómo el Señor lo llevó en el crecimiento, cómo Dios le amonestó, le advirtió de los juicios que vendrían, cómo el reino asirio, cómo el reino babilonio terminaron siendo verdugos, por así decirlo, de esta nación. Pero cómo Dios iba claramente dando mandamientos, dando enseñanzas. Obviamente les dio la ley en el tiempo de Moisés. Algunos no relacionan directamente, pero Moisés no fue en el primer tiempo, ¿verdad? La ley no fue en el primer tiempo. Al principio del surgimiento de la nación le da la ley, pero Dios nos da un registro de lo que ocurre con los ancestros de Moisés y de ese pueblo, ¿no? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Si vamos hacia atrás, pues de Noé, de Adán, de Set, de todos ellos. Y conforme el pueblo va creciendo, conforme va desarrollando, pues Dios le va dando una instrucción, ¿verdad? Lo podríamos ver usted cómo habla, cómo se relaciona con sus hijos, del crecimiento, al desarrollo, a dónde los lleva a comer, dónde son sus paseos, cuáles son sus compras para con ellos.
Es decir, y conforme el niño o la niña va creciendo, usted se va relacionando con ellos de una manera diferente, siempre en un trato de acuerdo a la edad. Pues, ¿qué cree? Dios hace eso con respecto a Israel. Por ejemplo, esta primera parte que leí, verso 8, porque dijo Dios, dijo Jehová, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y vea esa temporada temprana, Dios la identifica perfectamente, ¿verdad? De ese niño que hace caso, de ese niño que ama a papá, esa niña que no tiene, pues vamos a decir así, una etapa de rebeldía o una etapa de ¿qué le podría decir? De desacato. No. Menciona aquí, son hijos que no mienten, dice, y los salvó. Y usted se daría cuenta que eso ocurre desde Isaías, también lo menciona en otros pasajes. Jeremías lo menciona. Por ejemplo, Jeremías menciona de ese primer amor en el capítulo 2, no lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar. Dice, me acuerdo del amor de tu juventud, dice, y menciona las cualidades del primer amor que tuvo la nación para con Dios. Sin embargo, el pueblo va creciendo, el niño va creciendo, pero él sigue siendo un padre que se relaciona. Él sigue siendo un padre que está en el trato con su hijo. Por eso quiero destacarle hoy a ese padre maravilloso en ese trato con su pueblo. Y aunque no me lo crea, o aunque no lo pueda ver, se va a dar cuenta que lo mismo le va a ocurrir a la iglesia. Cuando la iglesia llegue a la etapa de la rebeldía, no toda ella, sino la apostasía, entonces, y ya estamos en esa etapa, penosamente le tengo que decir, o gloriosamente, porque ya estamos más cerca de la redención que cuando creímos. Pero es el nacimiento de un pueblo, el nacimiento de la iglesia hace 2000 años, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo siendo herido y muerto, y a través de esa herida en su costado nace la iglesia. La iglesia se levanta en pie en una fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Y nosotros nos podemos dar cuenta que en esa fiesta de Pentecostés, precisamente cuando Dios levanta la iglesia, a partir de ahí hay un nacimiento, hay una iglesia que está en su primer amor. Pero si usted ve la progresión de las 7 iglesias del Apocalipsis, también va a ir viendo cómo esa iglesia pues de repente pierde su primer amor, de repente esto, de repente, hasta que cuando llega la última iglesia, la iglesia de la Odisea, nos damos cuenta que ya la iglesia está en otra situación. Entonces, hoy en día veo yo por las escrituras que la iglesia ha llegado a esa etapa. Por eso el tiempo al que estamos entrando, al que hemos entrado de unos años para acá, es un tiempo en el que a todas luces se acelera para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre, tanto en Israel, que llegó a esa etapa de la rebeldía constante, pecado persistente, donde ya Dios levanta a sus profetas mayores para dar advertencias, pero en su primera etapa siempre fue muy bueno. Y hoy la iglesia, aunque estamos en el tiempo de la Odisea, de la iglesia que se desentiende, usted y yo somos llamados a vivir en el primer amor. Es decir, aunque estemos en la temporada, por así decirlo, cronológicamente hablando, de la séptima iglesia, de una iglesia que deja al Señor afuera, porque esa es la iglesia de este tiempo. La iglesia que dice el Señor, yo toco, yo llamo a la puerta.
¿Y dónde estás? Pues estoy afuera. ¿Y quién te sacó? Pues la iglesia. Una iglesia que se enfoca en sí misma, una iglesia que repite el patrón que cometió Israel. No todos, pero en términos generales. Y gloria a Dios por aquella iglesia que se mantiene en su primer amor, ¿verdad? Que se mantiene en su primera etapa. Usted y yo somos llamados a eso, ¿verdad? Somos llamados a ser como Filadelfia. Somos llamados a ser como Éfeso, pero volviendo al primer amor. Volviendo al primer amor. Entonces, ese trato de Dios, tanto con Israel y luego con la iglesia, es un trato de un Padre, del Padre nuestro, del Padre celestial. Por eso dice, aquí en esta primera etapa, dice, ciertamente Israel son hijos que no mienten, dice, y los salvó. Y de verdad, pudiéramos hacer un estudio cronológico cómo Dios va hablando. Insisto, los proverbios se dan en la etapa de Salomón. Ahí es donde quedan registrados los proverbios. No que antes no hubiese, claro que los hubo. Pero si usted revisa el trato que Dios le va dando a su pueblo, hasta el punto de llegar a los profetas menores, cuando ya Dios solamente está haciendo llamados después de la cautividad, tanto de Israel en el reino del norte, como del reino del sur en Judá. Ya son solamente llamados, pero son los últimos, ¿cómo puedo ilustrarlo? Son los últimos disparos, ¿no? Es cuando ya el Señor dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Y luego hace el silencio por 400 años, desde Malaquías hasta la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, todo el llamado que Dios hace a través de él, arrepiéntanse, porque ahí viene el prometido, el ungido, el amado, el que nos habría de redimir, Dios mismo viniendo a nosotros. Pero también abre una etapa, que es la etapa de la iglesia, el evangelio a todo aquel que creyere. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Ahí es donde usted y yo entramos, como gentiles, como pueblo no judío. ¿Se da cuenta? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Obviamente, en términos generales no le recibieron, porque la iglesia nace con un pueblo judío. Pero ellos, en términos generales, no recibimos para que se abra la posibilidad. Pero ¿cuál es la entrada que según nos da el apóstol Juan? Lo mencioné ahorita. Para que todo aquel que cree en él no se pierda. Pero ¿cuál es la entrada que nos da? Y lo que leíamos ahorita, para que fuésemos hechos hijos. Y por eso le digo que ahí comienza la etapa del Padre, pero ahora con la iglesia, como Padre. Ya vivió la etapa Israel. Ya llegó al punto de la rebeldía, la desobediencia, el castigo, y aún así el Señor les envía el Salvador primeramente al judío, pero ahora también al griego, al gentil. Entonces, nosotros ahora podemos leer en el Nuevo Testamento ese trato de Dios para con nosotros como hijos. Ese trato de Dios para con nosotros de una manera maravillosa, pero en la cual nos tenemos que mantener. Y nos va a contar historias, pues muchas historias del padre de familia. No solamente el padre que tenía 2 hijos, también del padre que le organizó un banquete de bodas a su hijo. Y así usted va a estar viendo cómo constantemente nuestro Dios, creador, sustentador, vivificador,
el único, el incomparable, se relaciona con nosotros como Padre. Mas a todos los que le recibieron, dice ahí 1:12 de Juan, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser lo que la nación de Israel ya había experimentado en un primer plano: ser hijos de Dios. ¡Qué increíble! Por eso esta introducción, y espero que sea fácil, es el trato de un padre para con los hijos, tanto en el periodo de Israel, que es el que estoy leyendo, pero en el periodo con la iglesia, que es el que nos toca vivir. Me dice aquí nuestra hermana Rosa María Sánchez: buenos días, Pastor Román, deseando que ayer lo festejaron. Sí, gracias, muy contento, muy bendecido en familia y con la iglesia, muy agradecido con Dios. ¿Y qué cree? También hoy también los papás estarán siendo festejados. Mari José Magro dice: bendiciones, pastor, hermanitos, Dios guarde sus vidas, y etiqueta. Gracias, Mari José. Julie EM también está etiquetando. Gracias, agradezco mucho que lo hagan, que nos ayuden. Estamos viendo la relación de Dios el Padre con la nación de Israel, pero también en el trato con la iglesia. Y le pido de favor, probablemente nunca lo había visto así, como Dios cronológicamente va hablando a Israel de acuerdo al crece el comportamiento. Por eso digo, los profetas empiezan a surgir en un tiempo de rebeldía de Israel. Los profetas empiezan a surgir en un tiempo donde el corazón se desvía, ¿verdad? Y antes de eso, claro que encontramos la ley. Antes de eso, claro que vemos cómo Dios habla a su pueblo, pero se va fijando que son diferentes etapas. Hasta que le digo, los profetas menores, que así son conocidos por el material tan conciso, tan breve, que escriben, ¿verdad? Y pudiéramos mencionar a todos los profetas menores, pero es importante que entendamos por qué Dios habla así, qué Dios está diciendo. Es un trato del Padre para con los hijos. Y sigo aquí en Isaías 63, versículo 8, porque dijo Dios: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Esa primera etapa tan maravillosa que no debemos de perder, que ya la vivió Israel. En toda angustia de ellos, dice, Él fue angustiado. ¡Qué increíble! En toda angustia del pueblo de Israel, Él también fue angustiado. Es que es realidad cuando decimos los papás: es que me duele más a mí que a ti, cuando tienes que corregir, ¿verdad? Es realidad. El Señor se angustia, el Señor le pesa, pero Él sabe que tiene que formar, y la formación lleva esos costos, ¿verdad? Lleva esos costos. Entonces, cuán importante es que nosotros nos demos cuenta del trato de Dios y a dónde nos quiere llevar el Señor. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Cada vez que nos metíamos en problemas, o cada vez que Israel se mete en problemas, Dios interviene y lo salva. Igual a nosotros, la iglesia. Cada vez que nos metemos en problemas, Dios mete su mano y nos salva. Dice: en su amor y su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Vea cómo la perspectiva que nos está mostrando Isaías es hacia atrás, hacia el pasado. Pero ¿qué va de que Dios haya dicho son hijos que no mienten a lo que estamos llegando en este pasaje, en el verso 10? Mas ellos fueron rebeldes. ¿Y quién manifiesta la rebeldía? Cualquiera puede manifestarla. Pero ¿quién la manifiesta?
¿A qué se revela uno? Al que da la ley, al que da la dirección, al que dice haz esto así. Y entonces, como hijos, Israel entró en una etapa de rebeldía. Lo mismo le ocurre a la iglesia, pero lo conocemos como la apostasía, donde ya hay pueblo que está apostatando su fe, se está moviendo, ¿verdad? Está incurriendo en la separación de lo que Dios estableció. Por eso le pido de favor que revise cronológicamente hablando si Éfeso es el número 1 después de haber nacido la iglesia primitiva. Éfeso es el número 1 y la Odisea es el número 7 previo a la segunda venida de Cristo, porque esa es la iglesia que se le dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién se lo dice? Buen día, nuestra hermana Cindy. ¿A quién se lo dice? A la iglesia que está en el tiempo, factor tiempo, próxima a la segunda venida. La iglesia que le va a tocar ver la segunda venida de Cristo es la iglesia de este tiempo. Es a la iglesia que le dice, yo estoy a la puerta, ya llegué, ya estoy aquí afuera. Pero si tú estudias la progresión desde Éfeso hasta la Odisea, te vas a dar cuenta cómo la iglesia se va deteriorando, cómo se va descomponiendo. Eso le pasó a Israel. Y el trato de Dios siempre para con ellos, de padre a hijo. Y por eso estamos leyendo este pasaje y viéndolo de esta manera. Yo ayer lo compartí en la iglesia, pero me enfoqué en dos puntos aquí y concatené. Ahorita no hemos salido de aquí, pero es importante que te des cuenta de lo extraordinario que es Dios, de lo maravilloso que es como Padre. Como Padre es maravilloso. Mira, son las 7:56. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a escuchar una alabanza. Le damos gracias a nuestro hermano Ricardo que está ahí en controles. Agradezco a los que se están conectando. Agradezco a los que están etiquetando. Vamos a escuchar una alabanza. Darle gracias a Dios. Es lunes 17 de junio, un día después del Día del Padre. Una semana que hay que estar orando, El fenómeno tropical que se avecina para esta región es sumamente grande. Ayer estábamos viendo pues los informes, ¿verdad? Es enorme. Traerá lluvias torrenciales, cantidad de agua que ocurre en 6 meses, va a ocurrir en una semana. Vea, por favor, voltea el ejemplo del el sur de la Florida, lo que está ocurriendo, hermanos. De verdad, después de el 8 de abril que ocurrió el eclipse, vea todo lo que ha ocurrido de allá para acá. Fenómenos naturales, la llamarada del sol, el granizo, las inundaciones. Hay que observar, hay que tener esa observación, no negarse, no es cierto, no, hay que observar y hay que estar orando. Yo le pido de favor que esté orando. O sea, lo que veíamos de lo que viene con esta, que ni siquiera ahorita es un huracán, es una depresión tropical, pero tiene unas dimensiones que si no nos ponemos a orar va a causar estragos. Viene para esta semana, así es que por favor esté orando, esté pidiéndole a Dios. Vea lo que le ocurrió a Houston, vea lo que le ocurrió a Florida, al sur de la Florida. No son cosas pequeñas, es algo impresionante. Así es que preparémonos. Vamos a la pausa, regresamos después de unos minutos. Aquí regresamos, estamos en Nueva Son cada mañana. Volvemos. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo.
atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita.
sea nuestro Dios, ¿verdad? Bendito sea nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Aquí seguimos muy contentos, 8:04. Hace un comentario nuestra hermana Soridel, lo agradecemos, dice: buen día, pastor, bendecida semana, gracias a Dios por su vida y a usted por su tiempo para compartirnos la palabra. Dios le siga bendiciendo y guardando. Gracias. Y siempre agradecemos sus oraciones, de verdad que sí. Estamos contentos, agradecidos con Dios, como aquellos personajes de caricatura, ¿verdad? Estamos agradecidos, decían. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da y del compartir de la palabra de Dios, la edificación. Dios es el ser más extraordinario que existe y es el ser también más incomprendido, pero la relación que somos llamados a tener y a descubrir es la de hijos y padres, hijos y padre. Él es nuestro Padre. Leo rápidamente aquí en Isaías 63, porque si me detengo aquí tendré que hablar algunas cosas más del tema de Israel, pero no es el objetivo, solamente quería mostrarle un panorama como Dios, el hablar que ha tenido para con su pueblo en Israel o para con la iglesia en el Nuevo Testamento, es un pueblo de Padre. Así comenzó todo, recibiéndolos como a hijos. ¿Qué le dijo a Faraón a través de Moisés? Israel es mi hijo, mi hijo. Ahí está la formación. Que dice en Juan 1:12, nos dio potestad de ser hechos hijos. Ahí está la relación. Y ese es el trato que Dios tendrá para con nosotros. Y yo sé, lo comentaba ayer con la iglesia, que este Día del Padre no tiene nada que ver con el Día de la Madre, ¿verdad? Hablaba con hermanos que tienen negocios y dicen: no, pastor, 10-1 le gana él. Y es cierto. Sin embargo, la figura, el personaje, la persona, ya no sé qué adjetivos dar, más significativa de todo lo existente, es la de Dios. Y es la de Dios el Padre. Y sí creo que en el mundo esté así. Sí lo creo y no me asusta ni me da nada. Los festejos, y gracias a Dios que podamos festejar a las mamás, y Dios bendiga a las madres, ¿verdad? Muy amadas, y a los papás también, y siempre nos damos cuenta de ese conflicto no resuelto entre padres, varones e hijos. Es más fácil tener un conflicto con el padre, una situación no resuelta con el padre y con la mamá. Pero a la hora de hablar de Dios, Él es el Padre Celestial, es el Padre nuestro. Y los que somos papás, saludos Doc, ahí está conectado también nuestro hermano Jorge, que ayer que ganó decía Jaime, no, si te diste cuenta. Raza, dijo, felicidades. Cuán importante es que veamos a Dios como Padre, a nosotros como hijos, su relación para con Israel y su relación para hoy con la iglesia. Y cuánto gira en torno a esa figura. Por eso para mí es tan importante meditar esto con respecto a Dios y aprender de Él, aprender de Dios y ver cómo Dios lleva a su pueblo en esa relación de padre a hijo. Aquí la cara, gracias a Dios. Cómo Dios nos lleva en esa figura a nosotros y nos va mostrando quién es Él. Quiere ser conocido, quiere ser entendido. Y cómo debemos ser nosotros como hijos entendidos de Él. Y cómo para nosotros el segmento de la iglesia tiene que haber tal entendimiento del Padre. Pero con respecto a Israel dice aquí lo siguiente, y enfatizo, respecto a Israel. Mas ellos, Israel, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¡Qué fuerte! Así terminó la fase de Israel. Por eso Israel desapareció casi 2000 años del mapa.
Por eso el templo desapareció. Ahorita no hay templo, hay un muro ahí. Y hay algunos que dicen que ni siquiera es el muro del templo. Se van a poner... No, dicen, tiene más que ver con la fortaleza de Herodes, pero no me voy a meter en esas. Lo que sí es que mira cómo está Israel. Y sí que resurgió en el 48, y sí, pero mire cómo está. Si alguien no puede entender el tema de Oriente Medio, tendría que meditar en la Biblia para poder entender lo que ahí pasa, lo que ocurre. ¿Por qué el conflicto geopolítico tan grave? Ahí se detona, escúchame, ahí se detona la guerra de las guerras. Se lo digo para aquellos que no lo saben con anticipación. Ahí, en Oriente Medio. Y uno de los factores es Israel. Pero vea lo que dice Dios como papá: mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Pero qué cree? Dice en el 11, pero se acordó de los días antiguos, de ese primer amor, de ese caminar con niños, ¿verdad? Todos los papás que queremos ver crecer a nuestros hijos, o que los estamos viendo crecer, un día vamos a decir, híjole, es que cuando estaba niño, híjole, es que cuando lo cargaba, cuando lo llevaba, cuando todo me decía que sí, cuando yo era el héroe, cuando mamá era la heroína. Pero crecen, cambian, tienen criterio, piensan, deciden. Y el Señor se sigue acordando de ese pueblo naciente, porque el pueblo de Israel nace en el parto del Mar Rojo. Cuando cruzan, se rompió la fuente, como dicen los médicos, se rompió la fuente y nació una nación. Israel nace en la salida de Egipto. Y la figura es, de una calidad de ilustrativa maravillosa. En el Mar Rojo se rompe la fuente, nace una nación. Y ahí empieza el trato con los hijos, ahí empiezan los mandamientos, ahí empieza la ley. Hoy en día nosotros podemos observar allá, ver al padre tratando con sus hijos, o podemos observar en la iglesia el padre con los hijos. La relación que usted y yo debemos de tener primeramente con Dios: Padre, tú eres nuestro Padre. Padre nuestro. ¿Qué dijo el Señor Jesús enseñando a orar? De hecho, la oración nace aquí. Jesús modifica la oración que ya se oraba algunos cientos de años antes. Él modifica la oración, la perfecciona, la complementa, lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Antes ya se hacía esa oración, limitada. De hecho, los judíos todavía la repiten al día de hoy. No en el modelo de nuestro Señor Jesús. Aquellos que reconocen a Jesús sí, pero los otros no. Ellos siguen con su oración, allá basada en Isaías, basada en los profetas mayores. Dice aquí en el 11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés, de su pueblo, diciendo: ¿dónde está aquel que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que nos guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas. Dios haciendo remembranza de eso. Claro, hay películas y vemos, y wow, y yo lo creo, Yo no digo que este sea un libro que cuenta historias, ¿cómo podemos decir? Analogías, no. Es literal, lo que describe ahí es literal. Y que tiene algo profundo de enseñanza, sí, claro, pero es literal lo que está diciendo. Isaías lleva tal cosa a su escrito que en el verso 16, dice de la siguiente manera: pero tú eres nuestro Padre. Y eso a mí, me conmueve, de verdad me conmueve. Pero tú eres nuestro Padre. Imagínense a qué punto llegó el pueblo
que Isaías se agarra diciendo, pero tú eres, o sea, ¿a dónde vamos? Porque se da cuenta que esta nación se ha desviado. De tal forma que Isaías registra, Abraham no nos conoce. Ya no tenemos nada que ver con Abraham, en ese sentido de la fe, de la obediencia. Abraham no nos conoce. Israel, dice, Israel, el patriarca de la nación, dice, nos ignora. A ese punto llegó el pueblo, ser un desconocido. Pero la oración de Isaías, que da origen al Padre nuestro, Avinu, tú eres nuestro Padre. Y es ahí donde nosotros vemos la gran fidelidad y la relación que debemos de tener con Él. No me detengo ya en este pasaje. Evangelio según San Juan, ya lo mencioné, pero lo voy a compartir con ustedes para que tengan el registro. Capítulo 1, el Evangelio según San Juan. Versículo 10 al 12. Juan registra que la luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba en el mundo, pero que el mundo no le conocía. Vea por favor lo que dice Juan 10. En el mundo estaba la luz, Jesús. En el mundo estaba. Por cierto, hay videos maravillosos de cuando se da la concepción, cuando el óvulo es fecundado por el esperma. ¿Lo has visto, Ricardo? Ahora sí lo tengo y te lo comparto. Cuando se da la fecundación del óvulo, quien lo graba, quien logra grabar ese momento, se ve un momento luminoso. En ese momento se da la vida. Y obviamente podemos decir que son que elementos, ¿verdad? Podemos decir que es zinc, podemos decir que son oligoelementos o de aquello de lo que está conformado el ser humano, ¿verdad? Pero el espectáculo es maravilloso, es increíble, de verdad. Se ve donde es fecundado, haz de cuenta que se ilumina el óvulo y te das cuenta que ya ahí se implantó la vida. Por eso la vida está relacionada con la luz. Luego vamos a entender muchos temas de estos, conforme conozcamos al Señor, y un día nos van a dar clases. Yo me alegro porque el reino de los cielos va a ser una enseñanza increíble. Vamos a entender muchas cosas. Pero aquí en el 10 dice, en el mundo estaba la luz, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ojo, el mundo no conoce a Dios. Él estaba en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, suyo en singular, suyo propósito, y los suyos, el pueblo, los hijos, Israel. Y los suyos, en términos generales, porque sabemos que sí hubo un pueblo que le acogió, de entre todo Israel hubo un sector, ahí nace la llamada iglesia, con un pueblo primeramente judío, pero luego también gentil. ¿Está bien? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso le digo, quiere entender un poquito por qué la situación en Israel, los suyos no le recibieron, le rechazaron. Él era el rey. Hoy Israel no está caminando como un reino, sino como un estado donde hay un primer ministro, pero no hay rey. Israel nació para ser un reino, pero no está caminando ahorita como un reino porque no reconoce al rey. ¿Quién es el rey? Nuestro Señor Jesucristo. Saludos a Araceli Ruiz, dice, bendiciones, pastor. Gracias, igualmente. Bendiciones para ustedes. Nuestra hermana Miriam también pone ahí destacar. Jorge también, Jovita. A todos ustedes bendiciones. Seguimos aquí. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Verso 12. ¿Qué ocurre si el pueblo de él no le recibe? En términos generales, insisto. En lo particular hubo un grupo. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes reciben a Jesús? Los que creen en el nombre de Jesús. Pastor, ¿en la pronunciación? No. En la naturaleza y carácter de la persona.
Nombre implica naturaleza. Les decía a los jóvenes, les platicaba, les daba un ejemplo. A ver, ¿qué prefieres? ¿Un Lambo? Los dos italianos, ¿no? ¿O un Ferrari? Y alguien dijo, Mercedes, dijo un joven, un carro alemán. Pero inmediatamente cuando tú compras un vehículo, cuando tú compras ropa, cuando tú compras un teléfono, un termo, tú buscas el nombre que lleva. Y el nombre tiene que ser original. ¿Sí? O lo buscas original, ¿no? Porque si lo compras original, sea la marca del termo, sea el reloj, sea el celular, tú te vas a encontrar con que la marca ya, el nombre ya es una marca. Que los carros que hagan los van a hacer siempre con una garantía. Tú estás comprando sí el vehículo, sí el termo, sí el celular, pero la marca que conlleva, la marca que ya, el nombre de la marca, perdóname, ya lleva una naturaleza, un carácter. Ya sabes lo que vas a esperar, ya sabes lo que vas a encontrar. Cuando hablamos del nombre, estamos hablando del carácter, estamos hablando de la naturaleza. Dice Miriam Vera, voy a leer el comentario. Muchos queremos una buena relación con nuestros hijos, pero no tenemos una buena relación con nuestro Padre Celestial. Así es, Miriam. Y de verdad que Él es el origen de esa buena relación. Saber tratar a los hijos es difícil, conforme van creciendo. Cuando son niños, más allá de que puedan ser hiperactivos, más allá de que sean llorones, más allá de que... Pero usted hace con ellos como quiere, crecen y ahí es donde empieza el tema. Algunos manifiestan el temperamento desde bien pequeños. Lili dice, ya andamos, aquí andamos, buen día, Dios lo bendiga, que andamos dando la honra y la gloria del Señor por siempre. Sí, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Qué se han hecho? ¿Verdad? Gracias a Dios que están ahí. Nuestra hermana Verónica Rodríguez. Leo porque interactuamos. Yo no puedo seguirme aquí, pero voy a estar aquí como un monólogo y no se trata de eso, ¿verdad? Verónica Rodríguez dice, Jesús es la fuente de gracia y verdad. Jesús nuestra gracia y verdad de manera directa a la humanidad, ya que al tomar forma humana derrama dicha gracia y verdad de manera palpable. De esta manera el ser humano recibe gracia y verdad. Muy bien, hermana. Gracias por compartirlo. Ponemos un me importa, que es una colaboración. Vea cuán importante es que en este capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 12, el primero el testimonio en el 11, él vino a lo suyo, los suyos no le recibieron. Ok, ahora está abierta la puerta para la adopción. Porque nosotros vinimos a una adopción. Somos adoptados y aceptados en Cristo. Por eso dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Por qué recibes a Jesús? Porque creo que Jesús es quien dice ser. Creo en su naturaleza, creo en su carácter. Así como en un termo, y mire que yo tengo varios termos, ¿verdad? Muchos regalados, doy gracias a Dios, y algunos adquiridos. Pero ya identifiqué, aunque hay muchas marcas muy buenas, muchos nombres, yo identifiqué cuál es mi favorita. Hasta ahorita yo digo, este nombre de termo es mi favorito. Oye, pero también está muy bueno. Para mí es mejor este. No le voy a decir cuál. Pero digo, oye, ¿qué características tiene ese termo? Es un ejemplo. O un celular, un dispositivo, ¿verdad? No, yo me quedo con este. Pero es muy importante que nos demos cuenta que recibimos a Jesús porque creemos en el nombre. Creemos en su naturaleza y carácter.
Y por eso llegamos a ser hijos. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes le reciben? Los que creen en su nombre. Usted verdaderamente ha recibido a Jesús si usted cree en quien Jesús dice que es. Y por ese hecho, usted y yo llegamos a ser hijos de Dios. Se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de haber creído en Él, haberle recibido, desarrollamos una relación con el Padre que no conocíamos. Perdónemos, andábamos ahí, en la orfandad de la vida, sin Dios, sin esperanza, sin ley, sin proverbios, sin conocer cuándo se fundó, por qué se formó. No teníamos nada de ese registro hasta que vinimos al Padre y el Padre nos dice, mira, yo creé así los cielos y la tierra. Mira, yo le di mi ley. Hay un pueblo antes que tú, que nació antes que tú. Tú llegaste aquí por decisión. Yo te adopté, te amé. Ay, gracias, Señor. Y ahora toda nuestra relación con el Padre es precisamente así. Mediante un Señor, el cual es nuestro Señor Jesús. Pero Él nos lleva al Padre, porque no sabíamos del Padre. Más de uno le dijo, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí. Vengo a mostrarles al Padre, porque ya traen la figura, perdóneme, andamos alejados, andamos sin ese entendimiento. Y déjeme le digo, en lo natural, muchos crecieron sin papá. Muchos crecieron sin papá, por orfandad a temprana edad, porque el papá nunca estuvo en casa, porque el papá decidió irse. Y eso afecta nuestra figura del Padre eterno. Eso afecta nuestro concepto. Y aunque papá haya tenido las cualidades, y gracias a Dios por todos los padres que lo tuvieron y que fueron padres presentes, no ausentes, con todo lo que ellos pudieron haber acercado, no logramos percibir al Padre nuestro. Sí, nos dio una idea cuando hay un papá ahí que, ay, mira mi papá, gloria a Dios, mi papá. Pero eso nos encamina a conocer al Padre nuestro, al Avinu, al Padre nuestro y Rey nuestro. Ese sí es incomparable. Él sí es maravilloso. No sabe de la cantidad de abusos que yo me entero, que de una o de otra manera han tenido los padres para con los hijos. No estoy juzgando. Como consejero, como persona que atiende, no sabe. Dices, wow. Si no es de una manera, es de otra. Si no es de una manera, es de otra. Hace una semana, hablando con alguien, me decía, mire, Paz, esto. Híjole. De la figura de un padre, de un abuelo. De Dios, ¿no? Y entonces Dios de repente... Hemos creído que Él dice que es quien dice decir. Hemos aceptado que Él es. Y nos empezamos a relacionar con Él como Padre. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Permite que me vaya avanzando porque se acortan los minutos de este tiempo. Aparte que, sobre todo los lunes, ¿verdad, Ricardo? No empezamos temprano. Se hace, sobre todo los lunes, no. Batalla para arrancar la máquina. Ahí se mensajea ahí, ¿con qué onda, Ricardo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, Paz? Y pues, con mucho gusto, Pero sí, como que batalla para... Igual ustedes batallan para conectarse, no entran en primera, sino en segunda, ¿verdad? Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Jesús está hablando con una mujer, perdóneme, que ya estuvo 5 veces casada y ahora está en el 6º, y el 6º no es su esposo, o es el de alguien más, pero el de ella no es.
y se topa con Jesús. ¿Qué estaría buscando esta mujer en estos hombres? Perdóneme, solo placer, solo... A veces la juzgamos muy rápido, ¿verdad? La mujer samaritana. Pero no estaría buscando a Jesús. Esas vidas, perdónenme, que han andado como rodando, no estarán buscando un ideal que solo se encuentra en el Dios nuestro. Piénselo. Cuando Jesús le dice, pues manda a llamar a tu marido, dice, ¿qué crees? No tengo. ¿Y qué dice el Señor? No, si ya sé, aquí llevo el registro. 5 sí han sido, y el que tienes no es. Y pudo haber sido que estaba viviendo pues en unión libre, ¿verdad? Le llaman. O pudo ser que estaba viviendo con el esposo de otra. No es tu marido, le dice. Él no es tu marido. Pero cuando encuentra a Jesús, como diciendo, de aquí soy. Y no en una relación conyugal, sino en una búsqueda que seguramente tenía. Y que a partir de ahí no hubo más sed. Nos dice nuestra hermana Eunice, buenos días, pastor, feliz día del Padre para todos los hermanos. Y claro, ¿verdad? En lunes, gloria a Dios. Juan Tobías, aquí, pastor, viendo y oyendo la palabra. Le mandamos, me imagino cómo va a estar desayunando el hermano Juan con mi hermana Toñita. Y, híjole, provecho, hermanos, provecho. Nosotros aquí café. ¿Tú tienes café, Ricardo? Puede ser, hombre, puede ser. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, Jesús está hablando con esta mujer, se ha casado 5 veces, ahora el que tiene no es su marido, y aparece el 7º. Jesús, y habla con ella, y ella se extraña, ¿cómo va a estar hablando conmigo? Va a recoger el agua. Esto es algo que ya he comentado, pero me llama mucho la atención, que las mujeres sean las encargadas de proveer el agua. Es como si yo llegara el de los garrafones y le dijera a mi esposa, ándale amor, ya llegó el del agua, cárgate los garrafones. Perdón, pero las mujeres iban por las cubetas a la noria. Esa era la función de ellas. A ver si lo meditamos más en esto. Y no es en un plan de denostativo, ni mucho menos. Hay una enseñanza, hay un fondo ahí. Porque luego Proverbios dice, bebe el agua de tu propia fuente. Hay una enseñanza ahí. Luego la platico. Pero me impacta. Yo sé que las mujeres son muy capaces, muy fuertes. Admiro grandemente lo que Dios. Mira, mi esposa ya también ya está reportando aquí. ¿Qué tal? Diciendo, no, aquí también ya está el desayuno. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Gracias, amor. Si se fija, Jesús está hablando con esta mujer samaritana, la cual se extraña. Mi hermana Norma, buen día, bendiciones. Se extraña esta mujer de que Jesús hable con ella, pero Jesús quiere hablarle a esta mujer en el capítulo 4. Le quiere hablar de la adoración. Ahorita me voy a regresar al capítulo 3, a ver si nos da tiempo. Ayúdanos, Señor. Porque aquí quiere hablar de la adoración. Y en el capítulo 3 Jesús habla de la salvación. Cuando lea su Biblia, revise que el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, con un religioso está hablando de salvación. Y con una mujer, entre comillas, pecadora, entre comillas, pecadora, todos somos pecadores, está hablando de adoración. Qué interesante. Pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, Jesús le plantea a esta mujer, porque ella es la que aborda el tema de la adoración. Ustedes dicen que aquí, nosotros decimos que acá, los samaritanos decimos una cosa, los judíos dicen otra cosa. Saludos a César Arturo Silva, buenos días, hermano. Ahí lo esperamos el día de hoy también, gracias a Dios. César. Ahí en el capítulo 4, Jesús le plantea lo siguiente. Versículo
22 y 23, para que también usted ahí, cuando alguien tiene solo una religión, vea lo que dice Dios de todas las religiones exceptuando de una. Vea lo que dice ahí en el Evangelio según San Juan 4:22. Mire lo que Dios le dice a la gente que tiene religión, no conoce a Dios. Ustedes adoran lo que no saben. Imagínate, tú le digas a alguien, no, pues es que, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿A quién se lo haces? Y llega un momento que dice, espérame, es como que eso no lo hacía, no lo sabía, yo lo vengo repitiendo, lo veo como en una tradición, pero no sé por qué, ni a quién, ni para qué. A la luz de la Escritura estoy diciendo. Jesús le dice a esta mujer, que es samaritana, tuvo 5 maridos, que está viviendo con uno que no es su marido, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, específicamente de uno, Jesucristo, el judío. Dice, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, le explica, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no dice a Dios, aunque Dios, el Padre es Dios, Dios es el Padre. Pero la adoración no es a Dios, la adoración es al Padre. Ayer mis hijos me escribieron una carta que me conmovieron mucho, la leí en la noche. Y tú ves en los niños, tú ves en tus hijos, insisto, cierta etapa sé que van a cambiar, esa devoción. Pero eso solo se da en la relación padre-hijo. No es, ahí está Dios, adóralo. No, es, adorarán al Padre. Tu relación con Dios el Padre es de devoción, de adoración, cuando lo conoces. Por eso es tan importante que Dios sea conocido, por eso es tan importante que Dios sea entendido. Esta mujer está hablando con Jesús de adoración y dice, espérame. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Hay verdadera adoración y hay falsa adoración, pero solo los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Usted puede tratar de adorar lo que sea. ¿Cuánto se usa en nuestro vocabulario la palabra te adoro? Yo adoro esto, adoro aquello. Muchas cosas vienen a infiltrarse para una falsa adoración, pero aunque se infiltren, aunque se superpongan ahí, nada sustituye al Padre. Y eso es algo que la iglesia tiene que saber, tiene que entender, que tenemos que disfrutar esa relación con tu papá Dios. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo he pensado, ¿por qué en México y Latinoamérica, probablemente en el mundo, dijo un hermano, aparte de ser pastor, soy pensador, soy filósofo, un amigo, dice que aparte de ser músico, psicólogo, le gusta platicar. Aparte de hacer lo que hago, de lo que Dios me ha puesto a hacer, me pregunto, me cuestiono, me gusta la filosofía en el buen sentido, una filosofía de Dios, un amor a la sabiduría de Dios. Porque hay otra. Niega a Dios ya no es sabiduría. Si niega lo más evidente, lo más claro, ¿qué te queda? Pero meditando en esta relación con el Padre, en esta devoción, de repente dices, oye, pero ¿por qué puede ser tan radicalmente opuesto que el mundo no valore la figura del Padre?
padre, no es queja ni mucho menos, de verdad no estoy frustrado, yo soy feliz y adoro a Dios, estoy agradecido con ser papá de mis hijos y mi esposa amada. Pero si tratas de darte cuenta, es que la gente en el mundo tiene más claro la figura de la mamá, porque su lejanía de Dios, lo digo con mucho cuidado, no le permite ver la figura del papá. Y vuelvo a insistir, no del papá natural, no del que engendra, del Padre Celestial. Es muy obvio, es muy obvio. Ahora, que esté mal, no. Sígase celebrando, sigamos festejando a mamá y a papá, y en la medida que usted crea y crea que es pertinente, pero al Padre Nuestro sí no me lo descuida. Al Padre Nuestro sí entiende que no hay otra figura como la de Él. Y cuando hablo de figura, hablo de todo lo que conlleva la persona del Padre. Ahí sí no, porque es no entender, no conocer. La adoración se da en relación al Padre. Por eso, en la religión, se ha infiltrado tan fuerte la figura de la madre. Religiosamente, culturalmente, la adoración de estos pueblos es a la mamá, no al papá. Porque se ignora, se desconoce. Es más fácil. Pero aquí dice Jesús, a una mujer, los verdaderos adoradores, entonces hay una falsa adoración, adorarán al Padre. Al Padre. Eso es con respecto a la adoración. Porque también el Padre, eso me fascina, también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Pero le decía que si el capítulo 4, hablando con una mujer de quien no se daba buen testimonio, o de quien no se tenía buen testimonio, por la cantidad de veces que se había casado y porque ahora vivía con alguien que no era su marido, sea que fuese el marido de otra o que no fuese marido de nadie, pero no estaba casada. En el capítulo 3, un hombre lo aborda, que es un principal entre los religiosos, un tal Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo nos habla de alguien que está en autoridad, de alguien que tiene posición. El nombre implica eso, para los que no lo saben. Y hablando Jesús con Nicodemo, le plantea algo que es vital. Porque Nicodemo llega diciendo, ya no la sabemos, vienes como maestro de parte de Dios. Un maestro que buscaría alumnos, o los alumnos que buscarían un maestro, los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué buscarían? Un maestro. ¿Qué buscaría un maestro? Estudiantes. Y entonces Nicodemo llega planteando con Jesús el tema de, eres maestro, aquí está un estudiante, ¿no? Pero Jesús no lleva la plática a maestro estudiante o maestro discípulo. Jesús lleva la plática al nuevo nacimiento, como diciendo, a ver, este maestro no es maestro de estudiantes, es maestro de hijos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Jesús, cuando viene Nicodemo y lo aborda, le dice, maestro. Si le reconoces como maestro, te reconoces como estudiante. ¿Ok? Y Jesús le dice, ¿qué crees? No puedes verme como maestro a menos que nazcas de nuevo. Porque esta es la otra. La instrucción del padre y de la madre son fundamentales en los hijos. El primer maestro de un niño, la primer maestra de un niño, no son los maestros de la escuela. Son los padres. Nosotros somos la primera escuela de nuestros hijos. Pero este alumno, este estudiante llega como maestro. Jesús dice, hey, hijo, vea por favor lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3.
Versículo 2. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro. Palabra hebrea para maestro, rabí, raboni. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Otra vez recalco, como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Quieres hablar de maestro estudiante, maestro discípulo? Jesús le dice: si no naces de nuevo, no estás inscrito. ¿Cómo? Si no naces de nuevo, no podrás llevar la currícula. ¿Qué dijo? Tiene que nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? El Padre educa a sus hijos. El Padre es adorado por sus hijos. La figura que tenemos que entender y conocer, y que insisto, hay muchos malos ejemplos. Yo conozco y he vivido y he visto y platicado con gente que me dice: no. Para mí la figura del papá es innombrable, prácticamente. Algunos pueden decir: mis peores ejemplos son de mi papá. Así las cosas. Y no están hablando mal, solamente están diciendo: esa es la realidad de mi vida. Mire, hablaba con un jovencito, un adolescente. Dios ya lo libró de las drogas. Dice, me dijo este joven: pastor, ¿sabe quién me guió a las drogas? No, le dije, hijo. Dijo: mi papá. Wow, ¿qué haces con eso? Digo, bendito sea Dios que lo libró y que rompió la atadura, gloria a Dios. Pero en ese caso fue el papá. Como muchos papás les dan alcohol a los niños, ¿verdad? Y de repente tienes un problema de adicción, pero ¿quién lo propició? ¿Cómo? O los papás iniciando a los hijos en temas de inmoralidad. Pues no es una buena escuela, ¿no? Pero el Padre Nuestro sí tiene buena escuela para nosotros, pero dice: tienes que nacer de nuevo. Por eso yo digo que el Padre Nuestro no le queda a todo mundo. Se lo saben como un rezo, una repetición que todo mundo dice, pero no aplica. Es como si yo voy por la calle y alguien dice: papá, yo volteo y digo: no, tú ni te conozco. La gente cuando ora el Padre Nuestro, si no es su papá, es como encontrarte un niño en la calle que te diga: papá, no, pues hazte para allá, con todo respeto, ¿quién eres? No te conozco. Para ser formados por Dios, educados por Dios, necesitamos nacer de nuevo, nacer de Dios. Leíamos en Juan 1:11-12, y ya casi estoy terminando, no voy a ir más allá. Pero leíamos en Juan 1:11, a lo suyo vino, a los suyos no recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la exousia de convertirse en hijos de Dios. Esos hijos de Dios serán educados por el Padre, serán formados por el Padre, aprenderán a adorar al Padre. Maestro, espérame, casi que Jesús dice: espérame, si no naces de nuevo, no estás entendiendo quién soy yo. Y no voy a entrar ahorita al tema de la enseñanza de los papás, pero los papás son la más, no voy a decir ni siquiera voy a decir la primera escuela, la más importante escuela de sus hijos son los padres. Debería ser. Debemos ser. Y ahí incluyendo papá y mamá. Tendríamos que ir a Proverbios y ver la instrucción, la enseñanza que menciona la Biblia. Pero es hasta el nuevo nacimiento. Dice, si nos fijamos en los deportistas famosos, cuando les pasan la cámara siempre saludan a la mamá, no al papá.
¿Por qué será? Es una colaboración, es una pregunta. Deportistas famosos, cuando le pasan la cámara, dependiendo del deporte, fíjese, hermana, que por ejemplo en temas de fútbol, por lo general los papás son representantes, papás varones. Creo que dependiendo del deporte, pero también, obviamente, la figura de la mamá tiene mucho peso, y gracias a Dios, porque en muchas ocasiones tiene mucho peso gracias a que la figura del papá desapareció o está ausente, ¿no? Digo, gracias a Dios, porque Dios... Pero nada sustituye la figura del Padre Nuestro, eso es a lo que queremos llegar. Y habrá otros que te van a decir, ¿sabes qué? Mi papá, mi abuelo partió hace algunos años, mi abuelo, puedo decir así, era un patriarca, un niño que de muy temprana edad, él siendo el mayor de, 8 o 10 hermanos, ya ve que antes, gloria a Dios, ahora no, como que no hay tanta fe, pero 8 o 10 hermanos, y él era el mayor, y ni siquiera era tan grande, y fallece la mamá. Entonces mi abuelo tuvo una figura muy fuerte, así, paterna, muy, muy linda, muy bonita, influenció en muchos de sus hijos, y incluso en los nietos, y damos gracias a Dios por ello. Pero hay en otros casos que es sumamente fuerte la figura del padre, ¿no? En muy buen ejemplo. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos. Pero digo, en la mayoría de los casos no es así. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo Israel tuvo su relación, sus procesos con el papá, nuestro padre. Y ahora nosotros, como iglesia, hemos iniciado ese proceso en donde hay que nacer de nuevo para ser educado por Él, formado por Él. No educa hijos extraños. Qué feo es que alguien tenga que corregir a un hijo extraño. Y qué hermoso es cuando yo lo corrijo, yo lo enseño, yo lo instruyo. Es parte de donde venimos, ¿no? O sea, es parte de todo lo mal que están las cosas. Pero qué glorioso es cuando tú formas, tú das educación, tú entiendes que eres el patrón, de ahí viene la palabra patrón, el patrón a seguir, del pater, ¿verdad? El padre. Pero Jesús le está diciendo a este Nicodemo que busca a lo mejor inscribirse en la escuela del Maestro Jesús. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Está condicionando al alumno al nuevo nacimiento. Padre, relación padre-hijo. ¿Quieres ser enseñado por Dios? Tienes que ser un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no son los seres humanos. Todos somos creación. Los hijos son los que creemos en su naturaleza, los que recibimos. ¿Pero qué creen? Se nos ha ido el tiempo. Tenemos que concluir porque nos estamos excediendo. Ojo, cuando crees en la naturaleza de Jesús y lo recibes, te dio potestad de ser hecho hijo. Cuando naces de nuevo, Él se vuelve tu maestro, tu enseñador, tu guiador. Cuando tienes una relación como padre e hijo, te vuelves su adorador. Adorar a Dios. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Teniendo una relación como padre e hijo. Tenemos que concluir aquí. Ya terminamos. Por hoy le esperamos. Hoy los varones se reúnen. Hay que festejar a los papás. Dios me los bendiga. La hora novena, la de la oración a las 3 de la tarde. Esperamos estar aquí, pero si no estamos, es una convocatoria de oración con música para orar, darle gracias a Dios. Gracias, Ricardo, bendiciones a todos, los esperamos mañana de 7 a 9, nuevas son cada mañana. Un abrazo y el Señor siga siendo con ustedes.